Sazón Pública. Hoy vamos a compartir con un amigo con el que hemos intercambiado varias veces, hemos aprendido bastante. Ulrich Brandt, docente en la Universidad de Viena, pero fundamentalmente un militante de las luchas sociales en Europa, en América Latina. Uli, bienvenido a la olla Sazón Pública, bienvenido a Buenatambo, la red de la diversidad. Gracias por la invitación. Uli, tú trabajas un tema que podría ayudarnos a comprender las relaciones que tenemos desde los países del sur con los países del norte y esta suerte de noción permanente de querer parecernos a. Y para entender mucho de eso hay una manera en que se configura el mundo y tú sueles hablar para explicar un poco esto del modo de vida imperial. Cuéntanos un poco, ¿qué es eso del modo de vida imperial? Inventamos el concepto hace algunos años para entender en Europa, en el norte global, por qué a pesar de cierta o bastante conciencia de la crisis ecológica, de otras dimensiones de la crisis, por qué no se cambia algo, por qué la gente mantiene sus prácticas. Y entonces proponemos esta noción de entender cómo en la vida cotidiana, de una manera normalmente inconsciente, la gente normal, la gente común, a pesar de todas las relaciones de clase, de género y todo, pero la gente común reproduce en su cotidianidad un orden mundial mediante el acceso, en principio ilimitado, no limitado, a la mano de obra barata y a los recursos naturales, no baratos, pero los recursos naturales, para mantener su vida, que significa movilidad, aquí automovilidad, que significa alimentos de alta energía, carne, otros consumos, que significa la producción de los medios de comunicación, que es alta tecnología, que significa de volar, de tener una movilidad muy acelerada. Y cuando dices de volar es viajes aéreos, sí. Tomar avión, para decirlo más claramente. Sí. Entonces, ¿cómo? Bueno, por eso lo invitamos. Y para entender bien que Antonio Gramsci, un teórico marxista italiano, inventó el concepto de la hegemonía, cómo se ejerce el poder mediante cierto consenso de los dominados, de la gente común. Y nosotros decimos, a pesar de la crisis, a pesar de una experiencia de mucha gente, de una polarización social creciente en el norte global, a pesar de los élites que actúan en la crisis de mantener sobre todo su posición social, a pesar de todo eso, estabiliza la cotidianidad de mucha gente, no de todos, pero de mucha gente, y que crea cierto consenso, cierta aceptación pasiva, activa de las relaciones sociales. En los últimos años, también en nuestro trabajo común en América Latina, y tú estuviste en Europa, otros compañeros, compañeras, también entendimos que se puede entender también cómo la cotidianidad en el sur global, las relaciones de colonialidad, las relaciones de explotación, las relaciones de subordinación, tienen que ver con este modo de vida imperial, la cotidianidad del norte global. Y no negamos que hay estrategias del capital, no negamos que hay políticas geopolíticas, no negamos que hay políticas de explotación, pero también la cotidianidad en el sur global, de la gente, de los trabajadores, de la naturaleza, de la insostenibilidad de esos procesos de apropiarse de la naturaleza, de los recursos y esta cotidianidad en el norte global. Y yo creo, como innovación, tal vez podemos contribuir a los debates en el sur global que en muchos casos se quedan a nivel nacional. ¿Qué pasa en Bolivia? ¿Qué pasa de la manera problemática, pero también de la manera progresiva? ¿Cómo piensan ustedes las alternativas en Bolivia? Y normalmente lo internacional son los Estados Unidos, los transnacionales, la geopolítica. Y tal vez el concepto puede abrirnos también un entendimiento que no son solo, por supuesto son transnacionales, por supuesto son gobiernos fuertes, por supuesto es la Organización Mundial de Comercio, pero también es la cotidianidad en otros lugares del mundo. Y como tercer aspecto, argumentamos, decimos que no es solo la historia del colonialismo, digamos la cotidianidad del colonialismo en el norte global y en el sur global, de una manera tan diversa,
pero también tan interrelacionada, sino también que en los últimos 20 años, con el auge dinámico de países como China, como Brasil, pero también las clases medias en Bolivia y en otros lugares, como este modo de vida imperial es muy atractivo para las clases medias en otros países del sur global siquiera, o en China, que hoy en día 200, 300 millones de personas viven este modo de vida imperial en China mismo, porque tienen ingreso, tienen un modelo de tener coche, de comer carne, de tener una casa más grande, todas las cosas que son legítimos. No es un concepto que moraliza, pero es un concepto que quiere entender que todavía en el mundo, obviamente, el modo de vida imperial es atractivo. Y ese para nosotros es el punto de partida para entender y para buscar alternativas, de salir de este modo de vida imperial. Bajemos para la gente a ejemplos concretos. Tú dices en Europa, y eso suele ser parte de las conversaciones cotidianas en el sur, en Bolivia, en términos de que en Europa la gente tiene una media de información, de conocimiento más o menos alto, y desde ahí tienen conocimiento y toman postura, por ejemplo, frente a la crisis ecológica del planeta. Y en general suelen ser muy críticos con lo que está pasando por los desequilibrios ecológicos, la sobreexplotación de la naturaleza. Sin embargo, a pesar de eso y tomando algunas acciones en su vida cotidiana que intentan ser más equilibradas, el manejo de la basura, la compra posiblemente muchas veces en alguna tienda de precio más justo como el sur. A pesar de eso, tú dices, hay una cotidianidad que reproduce un modo de vida que se sigue aspirando como ese sería el buen modo de vivir, y que eso reproduce, aunque uno no quiera, de forma más inconsciente, garantiza la reproducción de esta lógica del capital, de esta lógica colonial en nuestras vidas. Por ejemplo, dale algunos ejemplos a la gente. ¿Qué sucede eso en Europa? Sí, en Europa hoy en día, después también podemos hablar sobre China, sí, en Europa los jóvenes todavía tienen la aspiración, si tienen 18 años, de tener un coche. Un coche está producido por materiales, por aluminio, por bauxita, por energía que viene en muchos casos, la mayoría de los casos, del sur global. El petróleo también para manejar. Entonces es un modo de vida que tiene un efecto a los recursos, y también si está producido, los productos están producidos en el sur global, que tiene que ver con la cotidianidad. Si pensamos en verduras, si pensamos en la soja que es como un producto para mantener la producción de carne o para la producción de carne en Europa. Entonces la soja, en muchos casos transgénica, en el caso de Bolivia, soya. Soya. Es un producto que entra al mercado europeo para alimentar al ganado, y después es un consumo. Entonces es un estilo de vida que se refiere inconscientemente al mercado mundial, a Bolivia, a Brasil. En este sentido se mantiene este modo de vida imperial. Y podemos ver que a partir del año 2000 la intensidad del consumo, los recursos que se necesitan en el norte global está otra vez aumentando. Había un aumento a partir de la Segunda Guerra Mundial, casi explosivo. Hasta los 80s, 90s había un poco estancamiento. Un estancamiento, y después a partir del 2000, que tiene que ver con la revolución tecnológica, la digitalización, el hiperconsumismo, que de nuevo hay esto. Entonces la cotidianidad tiene a escala mundial efectos enormes, pero la cotidianidad de la misma gente, que es la buena vida del modo de vida imperial. Que se reproduce luego en nuestros países, la aspiración a que tengas un auto. Hoy se dice, pues hoy tener un auto no es un lujo, es una necesidad, entonces todo el mundo quiere tener su auto, han bajado los precios de los autos, aumentan los niveles de consumo. Para seguir solo con el ejemplo del auto, podríamos ir con muchos otros ejemplos. Tú decías, esto impacta en economías emergentes como el de la China, y hablamos de millones de personas que acceden a ese modo de vida imperial. Cuéntanos un poco lo de la China. Sí, estuve en el abril de 2015 en China. Entonces, si estás en Beijing o en Shanghai, estuve en estas dos ciudades, hay un crecimiento enorme, y estuve por primera vez en el año 2008. Y todavía en el 2008 había en una calle principal en Beijing, en Pekín,
ya 3 vías de coches y una vía se quedó para bicicletas. La gente dijo que 15 años atrás era una vía para coches y 3 vías para bicicletas. Y cuando volví a Beijing en el año 2015, 4 vías eran para coches y ninguna vía más para bicicletas. Si tú sales de Beijing, que es una ciudad con 12 millones de habitantes, tú sales a un tren de alta velocidad que existe hace 2 años y tú tienes 150 kilómetros de una suburbanización de rascacielos que son de un cemento, y yo estuve con una compañera de Brasil y ella vio estas urbanizaciones también en ciudades que tienen 5 millones de habitantes que no conocemos, ni conocemos los nombres de estas ciudades, y todos tienen el mismo estilo, son rascacielos de cemento. Y esta compañera de Brasil preguntaba, ¿de dónde viene ese cemento? ¿De dónde viene esta energía? Porque la gente tiene ascensor, tiene que irse al 22º piso. Y estas cosas, este camino, este ritmo y esta velocidad de desarrollo para abastecer un deseo de un modo de vida imperial de una clase media emergente tiene implicaciones a los recursos globales enormes. Hoy en día la mitad del carbón global se usa en China. Más de la mitad del cerro se produce hoy en día en China, alguno está exportado, pero también la mayoría se usa en China para esta construcción de ciudades. Del acero. Del acero, perdón. Y del cobre, ¿sí? muchísimo cobre se usa, no se produce porque está importado, se usa en China después para la exportación, pero queda también en China para esta clase media y también para las clases medias global. Y yo diría también en China se produce electrodomésticos y después se vende en América Latina, tal vez también en el Alto, en La Paz, en otros lugares. Y estas aspiraciones de la cotidianidad y de un capitalismo global súper productivo en este sentido, este es el punto crucial. En el caso boliviano, podríamos decir, hay una fuerte aspiración de vivir como viven, entre comillas, los países desarrollados, imitar sus formas de vida, y se mira que esa comodidad, esa accesibilidad es un buen modo de vida al que deberíamos aspirar como país. Lo que tú estás diciendo es que ese modo de vida está produciendo una insostenibilidad, no solo en términos ecológicos, sino de la fuerza de trabajo sobre la cual se externaliza ciertos costos, porque para tener ese modo de vida significa que las cosas tienen que ser accesibles, por eso hay un hiperconsumo. ¿Cómo sucede eso? Yo diría, tenemos que pensar también la hiperproducción, porque si pensamos solo en consumo, es muy fácil de decir, tienes que consumir menos o tienes que consumir de manera verde. Yo creo que tenemos que empezar con la producción, porque las estrategias del capital es la inversión en una fábrica de automóviles, de celulares, de granjas para el ganado y estas cosas, son estrategias del capital, pero se reproducen en esta cotidianidad. Yo diría que sí, es en la competencia capitalista de las empresas de automóviles, ellos al final tienen que ofrecer sus productos a un precio competitivo, y eso significa que tratan de presionar al costo de mano de obra y al costo de los recursos, de los materiales, y eso significa una sobreexplotación y, como tú dices, es una externalización. Lo que hace el modo de vida imperial en el norte global tan atractivo es que sus precondiciones, trabajo y naturaleza, y sus consecuencias negativas, basura de electrodomésticos y esas cosas, contaminación, etcétera, tiene lugar en otros lugares y no en los centros mismos. A ver, explícale un poquito más con algunos ejemplos a la gente. ¿Cómo esta posibilidad de acceso a esta sobreproducción en el norte global pasa por que trabajo y naturaleza están hechos en otros lugares, pero además las consecuencias de eso en términos de contaminación, de basura, de lo que fuera, están puestos también por fuera de estos países, y por eso finalmente muchos de estos países pueden parecer mucho más ecológicos, limpios, con mayor norma ecológica, pero porque están trasladando afuera muchos de esos costos y de esos perjuicios. Tomamos el ejemplo de Mariana, de esta fábrica de aluminio en el sur de Brasil.
donde ¿cómo se llama? Los basureros quebraron al final del año 2015, ¿sí? Y ensuciaron este río que emboca en el mar Atlántico, un super caso, un mega caso. La empresa que... Estamos hablando de los grandes depósitos de tratamiento de basura que tuvieron exceso de basura, terminaron rompiéndose y se ultrapasó, generando un nivel de contaminación por fuera de donde se hacía el tratamiento de los residuos. Sí, ¿no? y esta empresa tenía una presión de costo, entonces no tenía el capital, pero también el Estado, la entidad pública, no presionó a la empresa de mantener bien la basura de la producción del aluminio, que era una producción de aluminio para el mercado mundial, significa para el norte global, para las fábricas de los automóviles en Alemania, en Francia y en otros países. Es el modo de vida y es la producción del modo de vida imperial. Si tomamos Carajás, la gran fábrica de aluminio en el noreste de Brasil, creo que es cerca de Belém, y también es un ecocidio. ¿Qué pasa allá? Para la producción de los materiales de los automóviles en Europa, en los Estados Unidos, pero de manera creciente en los países de América Latina, de China, es un ecocidio en el sentido que es una externalización de las consecuencias negativas para tener los productos finales en el norte global. ¿Qué hacemos frente a eso? ¿Hay caminos, hay posibilidades? ¿No? ¿Hay gente que se cuestiona este modo de vida imperial? ¿Está sucediendo cosas en términos de alternativas en el norte global, como dices? Sí, yo creo que como horizonte necesitamos un modo de vida solidario, por supuesto. ¿Qué significa una solidaridad? También en la vida cotidiana, no la solidaridad internacionalista que tenemos y que es necesaria. Nosotros somos solidarios con las luchas indígenas de campesinos en Bolivia, en otros lugares, sino si somos capaces de frenar este modo de vida imperial, de tener un bienestar, si quieres, una vida, una buena vida, sin este recursos, sin este acceso permanente a los recursos naturales y mano de obra. Si tenemos, por ejemplo, no la automovilidad, sino una movilidad de transporte público. Si no tenemos más fábricas de carne, de soya, sino si tenemos menos carne, mucho menos carne, y la carne que comemos aquí es la carne producida de manera regional, con buenos productos, probablemente a un precio más alto. Sí. Si no tenemos una industria textil global totalmente acelerado a los productos baratos producidos en condiciones malísimas para los productores, si aceptamos buenas condiciones de trabajo, buenas condiciones de mantenimiento del medio ambiente para la producción de textiles, ya son rasgos de un modo de vida solidario. Sin embargo, yo diría que para el norte global no es solo estas cosas, no son solo las cosas materiales, movilidad, alimentación y ropa, sino también son las relaciones sociales mismas. Porque el productivismo y el consumismo, que es tan fuerte, ¿sí? en los países que viven este imaginario que mi éxito tiene que ver con mi nivel de consumo material, y que desprestigian, que subestiman, que desvalorizan las relaciones sociales de cuidado, de vivir juntos, de no tener tanto consumo. Yo diría que tenemos que también cambiar la prioridad de la vida cotidiana. ¿Qué es importante para una buena vida? Y no es el estatus, el consumo del estatus, que no es el consumismo, sino son otras formas. Entonces, son las condiciones sociales, transporte público, buenos alimentos, pero también es un cambio muy profundo de las relaciones sociales en el norte global. Eso también exige un tipo de impacto, de incidencia en las llamadas políticas públicas, porque, por ejemplo, en Europa, con unas redes de transporte público tan ricas, tan cómodas, por decirlo de alguna manera, el costo del transporte público es alto. Y mucha gente termina diciendo, yo prefiero un auto porque voy a ahorrar respecto al uso del transporte público.
Esto no es verdad, porque si calculamos todos los costos para un coche, normalmente el transporte cotidiano, no hablo de larga distancia, en este sentido tienes razón, pero en la cotidianidad, si la gente viaja algunos kilómetros y si tú no tienes solo el costo para el petróleo, sino para todo el coche, ya es diferente. Pero te doy un ejemplo. En Viena, una ciudad con 1.8 millones de habitantes. Estamos hablando de la capital de Austria, Viena. Sí, donde yo vivo, en Viena. Hay una tarjeta de transporte público para todo el año de 365 euros. 1 euro para cada día. Tú puedes moverte bastante bien. Es para Viena bastante barato si tú tienes este boleto anual. Sin embargo, mucha gente todavía tiene el coche. Entonces la propuesta es, pero en Viena pasó algo. En el año 2012 la mayoría de los hogares no tenía más coche. Entonces creció la posesión de coches, el mantenimiento de coches por hogares durante décadas, pero había un punto de cambio que ahora está decreciendo la cantidad de hogares que tienen coche. Entonces, la propuesta sería, yo digo siempre en Viena, necesitamos una Viena liberada de coches. De tener un discurso que no, si tú no tienes coche, la presión, el Estado te impone de no tener coche, sino necesitamos un imaginario atractivo de tener una Viena, una ciudad que, claro, los coches necesitamos para la asistencia social, para muchas cosas, pero no para la vida cotidiana, sino la gente tendría que tomar el transporte público, que es bastante bien en Viena. Entonces, este imaginario de tener una ciudad de Viena liberada de coches. O, por ejemplo, en América Latina, la tendencia de muchas ciudades es que al centro de la ciudad no puede entrar el transporte público porque genera trancaderas y solo está liberado para el transporte privado. Sí. Aquí sería al revés. Al revés, sí. Esas serían las políticas públicas. Con respecto a la alimentación, yo diría en Europa hay que hacer una política pública de cerrar las fábricas de carne. Las fábricas de carne que tratan los animales como mercancía, que tienen estos insumos de los alimentos para los animales súper baratos de América Latina y también condiciones de trabajo para gente de Rumania, de Europa del Este, pésimos, casi de esclavitud. En Alemania, en este país tan rico, gente que trabaja en las fábricas de carne tienen condiciones de trabajo casi como esclavitud. Entonces hay que impedirlo. Estas no son cosas de negociar, de público. Necesitamos políticas públicas de impedir estas cosas. Uli, quiero agradecerte por tus aportes, por esta conversación. Si quieres decirle a la gente, a partir de esa experiencia, tiene que ver con qué consumo, qué compro, cómo me engancho en los sistemas de producción, pero decías, cómo también recuperamos y vigorizamos nuestras redes de cuidado, nuestros lazos sociales, cómo nuestra vida no está hecha solo para tener más, sino para vincularnos y relacionarnos más. A partir de eso, ¿qué le dirías desde el norte global, que es el centro de ese modo de vida imperial, a la gente del sur, en este caso a la gente boliviana? Es muy difícil porque hay que reconocer los contextos culturales muy diferentes, pero yo diría que en Bolivia o también en el mundo tenemos que cuestionar fuertemente el imaginario del progreso, el imaginario del crecimiento, el imaginario que si tenemos más de manera material, vivimos mejor, sin negar la pobreza, sin negar la marginalización, sin negar que tenemos sociedades de clases, que tenemos un hiperconsumismo también en Bolivia para ciertas capas populares, pero de liberarnos de un discurso social, de un entendimiento social que si tenemos más, vivimos mejor. Y yo creo que en el ámbito cultural pasa muchísimo en Europa. Hay una nación que se llama descrecimiento. Y descrecimiento no quiere decir, qué bien que la economía no crece más, sino que nos liberamos de las presiones capitalistas de hacer con las mercancías más ganancias, de no aceptar más esta orientación al crecimiento, sino de buscar otras formas. Y yo tengo la impresión que en América Latina, con discursos más allá del desarrollo, más allá del progreso, pueden emerger nuevas formas. Y también, es la ventaja en América Latina, todavía tienen muchísimo, porque mantuvieron históricamente mucho más que en Europa.
Pues Uli, gracias por tus aportes, por la conversación, gracias por estar con la gente de la Red de la Diversidad de la Olla Asociación Pública en Bolivia. Gracias y gracias a ti.